Revisamos el panorama preelectoral en las carreras que tienen 17 binomios presidenciales rumbo a Carondelet, por lo menos hasta ahora, en esa elección que tendremos, Dios mediante, el próximo 9 de febrero en el 2025. Uno de los movimientos en carrera es CREO, el movimiento Creando Oportunidades, que llevó a la presidencia a Guillermo Lasso. El presidente nacional de ese movimiento está con nosotros ahora mismo, nos referimos a Juan Fernando Flores. Juan Fernando, buenos días y bienvenido a Así Amaneció. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y la oportunidad. Un saludo desde la ciudad de Quito. En la última convención, en donde se vio nuevamente al expresidente Guillermo Lasso, se ha dicho que Creo está más vivo que nunca. En un país donde la política se cuenta con números y con representantes, ¿cómo defender el hecho de que Creo está vivo? Bueno, nuestra organización política, tras la salida del gobierno el pasado 23 de noviembre del año anterior, lo que hizo fue iniciar un proceso de reconstrucción y sobre todo de acercamiento a nuestras bases para poder presentarnos hoy con solidez y sobre todo con propuestas claras. Tras la salida del gobierno, nuestro trabajo consistió en justamente recorrer el país y acercarnos a cada una de las provincias para poder ver junto a nuestra militancia quiénes eran los que se mantenían en una posición de reconstruir y sobre todo de entender que nuestra organización política no fue creada solo para llevar a Guillermo Lasso al poder, sino para generar justamente diferentes liderazgos y que este proceso no solo ha venido acompañado por el propio expresidente, sino que es quien ha impulsado este cambio generacional, entendiendo de que creo tiene casi 13 años de servicio al pueblo ecuatoriano y que deberá continuar justamente ese mismo proceso. Es así como el día domingo nos hemos presentado ante el país con 319 candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional, al Parlamento Andino y también a nuestro binomio presidencial encabezado por Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela. El expresidente Guillermo Lasso, le ha pedido al binomio formado por Francesco Tabaqui y Blanca Sacancela hacer una campaña que se centre en sus propuestas y no defender la administración del propio Lasso, seguramente porque será muy difícil defender la administración de Guillermo Lasso. ¿No lo cree usted, Juan Fernando? Difiero completamente porque estamos viendo que parte del proceso que justamente hoy se está viendo, por ejemplo, en la entrega del actual gobierno de ambulancias, viviendas, unidades educativas, todo lo que es chalecos y armamento para la policía y las Fuerzas Armadas para enfrentar la inseguridad, son justamente el resultado de los procesos que iniciaron en nuestro gobierno, pero que culminaron en el instante que se decretó la muerte cruzada, por lo cual solo tuvimos 900 días de trabajo cuando realmente eran 4 años los proyectados y que en ese sentido se generaron justamente elementos positivos y aciertos que permitieron poder responder a las necesidades de los ecuatorianos y también en un proceso de reflexión de entender que existieron puntos donde se pudieron cometer errores. Por eso el llamado ha sido que nos centremos justamente en la campaña, en cómo vamos a potenciar esa propuesta con la que vamos a hablarle a los ecuatorianos para poder responder a las necesidades que hoy tampoco están siendo resueltas por el actual gobierno y que en ese sentido debemos venir justamente en una mezcla entre juventud y experiencia para poder generar esta propuesta con claridad, solidez y sobre todo atendiendo a los ecuatorianos, que es lo más importante. Juan Fernando, los movimientos hasta ahora han tomado prácticamente dos postulados de lucha en función de las siguientes elecciones: la seguridad y el empleo. Dos factores que precisamente en el gobierno del presidente Lasso no tuvieron los mejores números. De hecho, la campaña que llevó a Daniel Noboa al poder se centró básicamente en el combate a la inseguridad, que creció a números alarmantes en la administración previa. ¿Cómo resarcir un poco esa percepción que existe en el electorado de que justamente en los meses de administración de Creo en el poder las cosas no funcionaron bien en estas dos áreas específicas? Bueno, parte del reconocimiento de los errores está en que el proceso relativo a la comunicación no fue necesariamente de la mejor manera llevado y que en función de ello hay muchas cosas que se hicieron o se trabajaron, pero que la ciudadanía no pudo conocer o que incluso procesos que se iniciaron en nuestro gobierno son hoy los que se están concretando y entregando. Que en ese aspecto agradecemos y reconocemos que el gobierno nacional, al continuar con ellos, reconoce que hubo un trabajo efectivo sobre esto, pero que en lo que corresponde justamente a la lucha contra la inseguridad son varios elementos que es importante mencionar. Primero, que fue una lucha donde se logró la incautación de 579 toneladas de droga, que fueron elementos que iniciaron justamente el que los grupos
hoy declarados terroristas enfrenten de manera frontal al gobierno y haya un incremento en temas de seguridad, Pero que también además se se ha dicho, lograron y el perdón que le incremento de interrumpa, Juan 13.000. Fernando, también se ha dicho que cuando hay mucha incautación es porque ese es un porcentaje casi ya que cae por peso propio, porque hay un gran número, un gran porcentaje de droga que sí sale. Es decir, si la actividad crece, evidentemente el número de incautación crece, pero también el número de aquellos cargamentos que salen rápidamente y sin ningún tipo de control está allí. O sea, es un número que puede ser cuestionable fácilmente. Bueno, estimado Carlos, resulta que en los últimos gobiernos fue la mayor incautación que se generó y que quizás hubo otros funcionarios que prefirieron guardar silencio y quizás por eso no se hablaba mucho del tema. Para nosotros sí es fundamental mencionar esto porque en el instante donde nosotros no negociamos con los grupos delictivos, no les entregamos espacios, no permitimos que ingresen dentro de las políticas, es donde justamente iniciaron los diferentes procesos que si uno va en la línea del tiempo podrá entender cómo en los puntos de incautación más altos es cuando iniciaban los puntos de inseguridad más altos en algunas ciudades o incluso algunos temas relacionados a las cárceles y los controles que se tenían. Estos no pueden ser temas menores, porque primero no son soluciones inmediatas. La lucha contra la droga justamente será una lucha a largo plazo que tenemos que dar todos, estemos o no en el gobierno, y que en ese sentido debemos empujar como ecuatorianos porque es lo que está afectando en los barrios, en las comunidades a través del microtráfico, pero que tiene elementos superiores donde nosotros tenemos que dar lucha y batalla sobre eso. Y esto es lo que nos llevó justamente en el gobierno del presidente Lazo a enfrentar de manera directa estos elementos y hacer procesos importantes como la incorporación de más de 13.000 oficiales de policía a los 51.000 que ya existían para poder enfrentar e incluso no quedarnos solo en el tema numérico, sino ir un poco más allá. Es importante recordarle a los ecuatorianos que la consulta popular que tuvimos hace poco, donde se aprobó el que las Fuerzas Armadas puedan trabajar de manera articulada con la Policía Nacional, es producto de una enmienda presentada en noviembre del 2022 para que justamente hoy existe el elemento jurídico que garantiza que estos elementos se puedan dar. Por lo tanto, sí es importante mencionar estos porque no son temas menores, son los que garantizan que tengamos una factibilidad más allá de estar sentados o no en el gobierno para poder atender necesidades de los ecuatorianos. Aquí lo que va a ser fundamental es cómo vamos a atender justamente el tema de la inseguridad y el tema de la generación de empleo, porque es la preocupación que tienen todos los ecuatorianos que desencadena en que al no tener respuesta sobre estos dos elementos, la migración pareciera ser el camino óptimo, cuando ahí tenemos que buscar soluciones para que los ecuatorianos quieran apostarle a su país y no vean la salida como el aeropuerto o la selva de Darién como la única salida que les queda. Juan Fernando, buenos días. Los saluda Alfredo Escobar. Eh, Luego de haber visto imágenes de la Convención Nacional del Movimiento Creo y ver ya presencia del expresidente Guillermo Lasso, ¿qué injerencia tendría dentro de la campaña del precandidato presidencial Tabaqui el expresidente Guillermo Lasso e incluso dentro de un eventual gobierno, cuál sería el rol del expresidente Guillermo Lasso? El presidente Guillermo Lasso lo mencionó en la propia convención, él la va a acompañar al movimiento bajo el liderazgo que tiene en este proceso justamente de fortalecimiento y cambio generacional, entendiendo de que el movimiento está no solo cambiando a nivel estructural, sino en su propia lógica, la incorporación de nuevos cuadros, jóvenes, mujeres y hombres para poder garantizar que tengamos un semillero a futuro que no se quede solo pensando en las elecciones del 25, sino también del 27, del 31, del 33 y en adelante, que son elementos importantes. En lo que corresponde a la campaña, él fue claro en que él acompañará en aquellos puntos que considere el propio candidato a la presidencia, Francesco Tabaqui, y su binomio Blanca Sacancela. Pero aquí lo importante es entender que existe un punto de reflexión real sobre lo que fue nuestro gobierno con el presidente Lasso, que eso nos debe generar a nosotros puntos que fueron aciertos, que debemos empujar e impulsar, y que en aquellos que nos equivocamos debemos corregir y rectificar, y que eso debe ser justamente una hoja de ruta que tenemos que tener claro como movimiento político para poder cumplir con tres elementos importantes. Las expectativas que tengan la ciudadanía sobre las propuestas que se hagan, la posibilidad y factibilidad real de que esto se cumpla, entendiendo que hay un punto de experiencia que nos permite entender cómo es la cosa pública y cómo debe responderse sobre eso. Y lo tercero, que es lo fundamental, cómo conectar con la ciudadanía para que no exista un punto de desconexión donde tengamos una visión donde el gobierno pareciera ir hacia un lado y la ciudadanía pareciera ir hacia otro, que es muy cercano a lo que hoy estamos teniendo en el propio país.
Ampliando un poco sus comentarios, ya en la pregunta y en la respuesta directa a la ciudadanía para cambiarle un poco la idea, si es que así es lo que desea el movimiento Creo, de la percepción que tuvo del presidente Guillermo Lasso, ¿cuál sería la respuesta, sobre todo en relación a temas críticos que hasta ahora nos aquejan como la crisis energética y la criminalidad más allá de incautación de drogas? ¿Cuál sería la respuesta directa para ellos, tal vez para cambiarles la idea y pensar en un eventual voto a favor del candidato Tabaqui? Bueno, lo importante es primero empezar a reconocer los procesos que se dieron y que hoy estamos viendo y que la ciudadanía está palpando en esos elementos. No es menor que los temas relativos a equipamiento, armamento y vehículos para que las Fuerzas Armadas y Policía Nacional puedan atender lo que es la lucha contra la inseguridad se estén entregando hoy. Esos no son procesos que iniciaron hace 9 meses, son temas que se vienen trabajando desde el año anterior y que se están entregando porque son necesarios más allá de quién está sentado en el Palacio de Carondelet. Y eso demuestra que existe una gestión efectiva, que lo que faltó fue tiempo, porque recordemos que nuestro gobierno no fue de 4 años, sino de 900 días en el instante que se hace justamente el proceso de la declaratoria de muerte cruzada. Respecto a cómo serán las propuestas clave, justamente en este momento nuestro binomio está recorriendo el país para hacer ese acercamiento desde la visión que se tiene. Recordemos que en el caso de Francesco Tabaqui, él fue gobernador de la provincia del Guayas y ejerció varios procesos estando en la gobernación para justamente enfrentar de manera directa la lucha contra la extorsión, las vacunas y otros elementos que estaban perjudicando a la ciudadanía. Esos temas y esa experiencia junto a los procesos que se están llevando de acercamiento a expertos internacionales y nacionales sobre ello, van a presentar una propuesta clara que corresponderá en ese sentido que el binomio lo haga, pero sobre todo hay un acercamiento de la ciudadanía para entender cuál es ese día a día, dónde está esa problemática que a veces no se escucha y que es importante atender, porque no podemos tener una visión solo amplia de que la lucha contra la inseguridad se tiene que dar en un nivel macro, sino que aquí tenemos que empezar a ir al local, a lo que corresponde directamente a la ciudadanía, porque mientras eso no ocurra, lamentablemente tendremos cifras donde seguirá aumentando la inseguridad. Esto escalará en un punto de violencia, eso implicará que la ciudadanía se resguarde y eso empezará a afectar la economía. Y aquí lo que tenemos que buscar es soluciones donde los ecuatorianos vean oportunidades, como lo mencionaba, en su propio país y no fuera de nuestra frontera. Queremos agradecer al presidente nacional del movimiento Creo, Juan Fernando Flores, por estos minutos en esta entrevista, en el diálogo sobre las opciones que ve el movimiento que llevó a la presidencia a Guillermo Lasso de poder mantenerse vigente en las siguientes elecciones y en el panorama electoral. Son las 9:22, seguimos aquí en Así Amaneció.